Increíble medida la anunciada hoy en rueda de prensa por Ignacio Garriga. Tras el indiscutible éxito de la manifestación en Barcelona contra la amnistía de Pedro Sánchez a los líderes independentistas, Vox anuncia que no piensa quedarse quieto contra el delincuente y el presidente más corrupto de la historia, y le denunciará. En 2022, Vox ya le denunció por los indultos, avisando al Tribunal Supremo de que aquello era solo el primer paso de un plan siniestro para rebelarse contra el Estado y finalmente destruir la unidad de España y a la monarquía. El Tribunal Supremo en aquella ocasión desestimó la denuncia, pero Vox ahora está convencido de que lo que ellos dijeron que pasaría está ocurriendo y desean retomar la denuncia añadiendo las pruebas de los hechos que se han dado como ellos advirtieron y añadiendo lo que vendrá después de esto. Todos los constitucionalistas tienen muchas esperanzas en esta denuncia que interpondrá Vox. Escuchemos de la boca de Ignacio Garriga todos los detalles y su posterior rueda de prensa contestando a todos los periodistas. Y por último, y no menos importante, como ustedes saben, en 2022 Vox presentó una querella por la realización de actos preparatorios contra ante un delito de rebelión contra Pedro Sánchez, Yolanda Díez y algunos más, que fue inadmitida por el Tribunal Supremo, y hoy les anuncio que vamos a presentar una denuncia en el Tribunal Supremo en conexión con esa querella, como les he dicho, inadmitida en 2022, para, en primer lugar, ampliar los hechos y para demostrar que aquello que decíamos que iba a suceder está sucediendo de manera notoria. Ampliando, por supuesto, con nombres, muchos, pero quiero destacar al señor Puigdemont, al señor Otegi y a destacados líderes de Junts o Bildu. Como hicimos en 2017, seguimos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para frenar este ataque de los separatistas de la mano y con la inestimable ayuda, ahora, por desgracia, del presidente en funciones, del señor Pedro Sánchez y de todo el Partido Socialista Obrero Español. Y sin más, me quedo a disposición de las preguntas que quieran hacer al respecto. Buenos días, señor Garriga. Sobre la manifestación de ayer, vimos muchos españoles perplejos. Algunos no estuvieron en la manifestación, sino que seguían por televisión española el propio evento. Y se dieron cuenta que al hablar Santiago Abascal, ¡bum!, fundido a negro, entraron rayas, se cortó la emisión. ¿Qué les parece? ¿Qué valoración hacen de su uso de la televisión pública? Y en segunda ocasión, además de ustedes, estuvo también Núñez Feijóo, estuvo Isabel Díaz Ayuso, estuvieron líderes del Partido Popular. No hubo foto entre ustedes, pero hubo algún acercamiento, en algún momento coincidieron, ¿les pareció incómoda su presencia o realmente se vio con normalidad? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues evidentemente lo que se produjo ayer en Televisión Española es una muestra más de cómo los medios públicos están al servicio, en este caso, de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. No interesa que la verdadera oposición señale y denuncie en los términos, en los mismos que piensa y denuncia el pueblo español, en este atentado histórico al cual nos quiere conducir el señor Sánchez y en los términos en los que se dirigía nuestro presidente nacional. Por tanto, no nos sorprende, es más, nos refuerza en seguir denunciando cómo los medios públicos están secuestrados y están al servicio del poder de turno. Nuestro compromiso es absoluto y total para liberar esos medios públicos y que para de verdad sean los medios del pueblo español y no los medios del gobierno de turno. En cuanto a la segunda pregunta, la foto, era imposible, como pudieron comprender, apenas podíamos dar pasos. La gente nos agradecía la labor que estamos realizando en Cataluña, en toda España, nos animaban a seguir defendiendo la unidad de la nación, la libertad, la igualdad de todos los españoles. Nos pedían que no diéramos un paso atrás y saben que no lo vamos a hacer y que vamos a persistir y a perseverar para construir esa Cataluña post-separatismo y para garantizar que esa España que hemos heredado la puedan recibir mucho mejor las generaciones futuras. Y realmente, en cualquier caso, si nos hubiéramos cruzado con el señor Feijóo, con la señora Ayuso, con cualquier líder del Partido Popular, no hubiera sido incómodo. Son socios de gobierno. Lo que sí nos resulta incómodo es la imagen que se va a producir, si no se ha producido ya, de la reunión del señor Feijóo y de Pedro Sánchez. Eso sí es incómodo. Es incómodo para nosotros, es incómodo para los españoles, porque no entendemos cómo el señor Feijóo es capaz de sentarse para legitimar a alguien que está dispuesto a rendirse ante los enemigos de la nación, dispuesto a volar y a repartir
nuestra gran herencia, que es España, en este caso, dispuesto a plantear una amnistía o un referéndum. Eso sí que es incómodo y es algo que no entendemos. Hola, buenas, ¿qué tal? Quería hacerle dos preguntas. En primer lugar, como secretario general, quería pedirle una valoración sobre la decisión de la alcaldesa de Gijón de expulsar a Vox del ayuntamiento la semana pasada y sobre también la dimisión de la consejera que tenían en Extremadura, que ha habido que hacer un cambio en menos de 3 meses de gobierno. Y luego, por otro lado, quería pedirle saber si van a hacer algún tipo de iniciativa respecto al agravamiento del conflicto entre Israel y esos ataques de Hamás, si van a hacer algún tipo de cuestión al gobierno o qué tienen pensado hacer en los próximos días. Muchas gracias. Sobre Gijón, nada más que añadir que lo que dijeron la portavoz en el ayuntamiento. No tengo más que remitirme a las declaraciones que yo creo que son muy claras y muy precisas. Nosotros seguimos comprometidos con nuestros compatriotas allí. Lo que dijimos en campaña electoral, lo que suscribimos, lo vamos a llevar a término en las condiciones en las que sean, pero vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestros compatriotas allí, a pesar de que algunos estén más preocupados por seguir siendo correa de transmisión de las agendas de la izquierda. En cuanto al cambio de consejería en Extremadura, bien, lo va a asumir alguien que asume de manera natural el relevo de la consejera que sale. Desearle todas las suertes y todos los aciertos en la nueva etapa que emprende. Nosotros seguimos comprometidos con nuestros compatriotas y con nuestro deber y responsabilidad, que es dar voz a la gente del campo que durante tantas décadas había estado olvidada, no se sentía representada y ahora sí, por fin, tiene a un consejero, en este caso en Extremadura, como tiene en Castilla y León y en otras regiones donde de verdad estamos poniendo sus verdaderas preocupaciones en el centro de la política y señalando a la nefasta Agenda 2030 como la responsable de la ruina, la miseria y la falta de prosperidad de todos los trabajadores del campo y de la mar. Y sobre el conflicto, pues sí, ya le he dicho, hemos exigido al Gobierno que ponga los datos y se esfuerce en trasladar la información veraz y fiable en tiempo real de los españoles que están ahí, que destine tantos recursos sean necesarios y vamos a presentar una serie de declaraciones institucionales en todos los parlamentos regionales donde tengamos representación y, por supuesto, también vamos a promover también una solicitud de información para fiscalizar dónde se destina ese dinero que muchos ayuntamientos, que muchos parlamentos regionales, bajo el paraguas dudoso en muchos casos de la cooperación internacional, se está destinando. Queremos saber a dónde va ese dinero y en esa línea les informo pues, que vamos a realizar una acción coordinada en todos los parlamentos para solicitar esa información y tan pronto como la tengamos, por supuesto, la haremos pública. Muy buenas tardes, señor Garriga. Miguel Gutiérrez para El Toro Televisión. Yo quería conocer cuál va a ser la estrategia de Vox para tratar de frenar al gobierno de Pedro Sánchez, porque hemos visto que en el legislativo pues, tiene mayoría, por lo tanto las iniciativas no prosperarían, pero luego también hemos visto cómo el Ejecutivo ha superado totalmente a la justicia. Le pongo dos ejemplos, ¿no? El señor Sánchez, hablando el otro día del tema de la amnistía, decía que si finalmente pues eso va hacia adelante y si es recurrido ante el Tribunal Constitucional, pues no tiene ninguna duda de que el Tribunal Constitucional la validará. Y por otro lado hemos conocido hoy cómo el Ministerio de Justicia está dando pasos para conceder el indulto a Griñán y a otros altos cargos socialistas por el caso ERE. Y entonces le repito la pregunta, ¿cómo va a tratar Vox de hacer frente a esto cuando el Ejecutivo pues, ha superado a la justicia y tiene la mayoría en el legislativo? Evidentemente, y lo ha dicho en numerosos casos nuestro presidente nacional, estamos ante el gobierno más corrupto de la historia reciente. Nunca antes habíamos conocido un presidente del gobierno, un gobierno dispuesto a cometer actos de corrupción similares, amnistiar a delincuentes que no se han arrepentido de nada y que están dispuestos a hacerlo, y a indultar a compañeros de partido, ladrones, condenados, pues realmente, cuanto menos, y estoy convencido que así lo va a manifestar el pueblo español, la repulsa, el rechazo absoluto con una permanente movilización. Nosotros llamamos a los españoles a esa permanente movilización en las calles y, por supuesto, acudiremos, como estamos demostrando, como les he anunciado hoy, acudiremos a los tribunales a presentar la querella que sea oportuna y que así estimen oportuno, tras valorarlo nuestros servicios jurídicos, porque lo hicimos en 2017. Plantamos cara a los responsables del golpe de Estado. Lo haremos ahora, plantando cara, como he dicho ya, ante el Gobierno, ante el presidente del Gobierno, ante los ministros que sean,
si están dispuestos a ser corruptos y a protagonizar desde las instituciones, en este caso del Gobierno de España, protagonizar actos de tal corrupción. Insisto, nunca antes habíamos conocido un gobierno tan corrupto como el de Pedro Sánchez, a pesar de que la presidenta del Congreso haya querido retirar esas manifestaciones de nuestro presidente nacional en sede parlamentaria. Buenos días, señor Garriga. Le pregunto por una información que publicábamos este fin de semana en el debate de mi compañera Ana Martín sobre el acuerdo entre el PSOE y Junts, que este acuerdo, pues, además de la amnistía, incluye un gran pacto económico y fiscal para Cataluña y que el PSOE reconozca que la aplicación del 155 en 2017 en Cataluña fue un error. Bueno, no sé cuál es su valoración y qué cree que puede pasar si esto se lleva a cabo. Muchas gracias. El 155, como se planteó entonces, fue un error, pero error mayúsculo, porque debió ser un 155 permanente en el tiempo, sostenido en el tiempo, interviniendo todas las televisiones públicas, todas las cuentas y todas las consejerías del Gobierno de la Generalidad, y no haber hecho ese artefacto que pactaron el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos entonces, que no sirvió absolutamente para nada, sino para dar más oxígeno a los enemigos de la igualdad, de la prosperidad y de la unidad de nuestra patria. Por tanto, nosotros seguiremos defendiendo que frente a la amenaza del separatismo no podemos permitir, en primer lugar, convertirlos en interlocutores válidos. Hay que trabajar y convencer a los españoles para obtener esas mayorías necesarias, parlamentarias, para avanzar en la ilegalización de esos partidos. Como saben, algo que nosotros llevamos defendiendo desde nuestra fundación y vamos a seguir trabajando para que llegue el día donde esos partidos no estén en nuestro juego democrático. Respecto a los pactos del Partido Socialista y los separatistas, nada nos sorprenden, porque lo hemos dicho en numerosas ocasiones, el Partido Socialista se comporta igual que los partidos separatistas. Solo hace falta ver cómo fue el Partido Socialista en Cataluña los responsables de una modificación estatutaria hace unos años que permitió que la imposición lingüística y la mal llamada inmersión lingüística avanzara. Todos sabemos que en Cataluña, si no hay libertad en los colegios, no hay libertad en los negocios para rotular en la lengua que uno quiera, es gracias al apoyo del Partido Socialista. Por tanto, el Partido Socialista es un partido separatista más y no nos sorprende que pueda llegar a acuerdos con Junts. Siempre nos tendrán enfrente, ejerciendo la oposición en Cataluña, en el Congreso de los Diputados, y estamos convencidos que los votantes ya se sienten traicionados por el Partido Socialista, de manera especial aquellos catalanes que les votaron confiando de manera equivocada en que iban a velar por los intereses de los catalanes y han sido los primeros traicionados. Por tanto, el Partido Socialista ha abandonado a sus votantes y estoy convencido que más pronto que tarde serán sus votantes quienes abandonen al Partido Socialista. Sí, buenos días, portavoz. Un par de preguntas. En primer lugar, de cara a la movilización de la Fundación de NAES en la que va a participar Vox, saber si van a animar también a otras fuerzas políticas a sumarse, al contrario que lo que sucedió con la movilización del PP, que era solamente para los del PP y ya está. Y en segundo lugar, si no temen parecerse demasiado a su antagonista político Podemos y Pablo Iglesias cuando deciden, como ocurrió el viernes pasado, señalar con nombres y apellidos a periodistas para denunciar informaciones que no les gustaban. Una práctica a la que nos tiene bastante acostumbrados Podemos y parece que también se suman a ella. Muchas gracias. Sobre la manifestación que convoca de NAES, decirles que me consta que, al igual que ha llamado a Vox, también van a llamar al resto de formaciones políticas. No es un momento de siglas, sino un movimiento del pueblo español. Por tanto, en un momento tan grave, es un momento de apartar siglas y levantar banderas. Estoy convencido, y así esperamos, que acuda el mayor número de personas. Insisto, llamo a la máxima movilización, porque estamos en un momento muy grave de la historia reciente. En cuanto a su segunda pregunta, pues la verdad, miedo a parecernos a Podemos. Jamás nos podríamos llegar a parecer ni que fuera una pizca a alguien que blanquea terroristas, a alguien que suelta violadores, a alguien que se pone del lado de los terroristas islamistas de Hamás, a alguien que está dispuesto a romper la unidad de nuestra nación, a alguien que forma parte, una formación política, socia de narcodictaduras, unos auténticos delincuentes manifiestos. Por tanto, jamás nos podríamos parecer
a Podemos y le agradecería, con todo el respeto que me merece, que no nos comparara jamás con Podemos, porque no tenemos nada que parecer con una banda como Podemos. Esto sí que es cómico. Comparar a Vox con Podemos, por favor. Que alguien dé a este periodista una piruleta y el premio del día. Sinceramente ya nada nos sorprende en este país, pero que una banda como Podemos, que apoya dictaduras, terroristas y asesinos, sea comparado con Vox, un partido que ama a su patria, es constitucional y respeta los valores íntegros, ya roza lo absurdo y lo cómico. ¿Qué será lo próximo que veamos por aquí?